Así que vamos de una a la palabra. Y mientras que usted va ahí buscando Hechos capítulo 2, quiero que me respondan una pregunta. ¿Quién nunca en su vida ha recibido una promesa? A ver, nadie levanta la mano. Creo que todos en algún momento en la vida recibimos promesas, ¿cierto? De un papá, de la mamá, del tío, de la abuelita, de la hermana, del hermano, pero siempre, ¿cierto? Sobre todo cuando uno está en el colegio y estábamos chiquitos, le decían a uno, le prometo que si gana el año, yo qué sé, le regalo una bicicleta. No siempre le cumplían a uno, pero sí, toda la vida recibimos promesas, ¿cierto? De alguien, de personas, pero resulta que estamos en una sociedad donde ya la palabra como que perdió valor, ¿cierto? Y antes usted ni siquiera tenía que hacer un contrato, sino que usted decía, le vendo esa propiedad, tal, le pagaban, le daban la mano y listo, ya estaba vendida. Y la palabra tenía tanto valor que no había necesidad de contrato. Pero hoy en día no, esto toca que hacer el contrato, el otro contrato, el supercontrato para que se confirme que no se lo van a quitar. Y es porque la palabra de las personas han perdido valor, ¿cierto? Y creo que nos pasa, creo que nosotros hemos perdido esa confianza en la palabra de otros, pero tal vez también otros han perdido confianza en nosotros, ¿cierto? Pero hay una palabra que es de las que vengo a hablarles en esta noche, y es acerca de esas promesas que nos ha compartido el Señor a través de su palabra. Esta palabra, pase el tiempo, pasen los años, sea culturas diferentes, sean lugares diferentes, idiomas diferentes, esta palabra sigue siendo verdadera y se sigue cumpliendo, y de eso vengo a hablarles en esta noche, esas promesas que aparecen en la palabra, que se cumplieron, que fueron reales y que se siguen cumpliendo en nuestra vida. Así que vamos a Hechos capítulo 2, les voy a leer desde el versículo 29 en adelante. Y dice así, en el nombre de Jesús leemos, dice: varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Cierre un momentico sus ojos, ahí vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, Dios. Yo te doy gracias por cada personita que ha llegado a este lugar, Señor, buscando una respuesta de parte tuya, tal vez con una necesidad, tal vez con un problema. Señor, tú conoces bien el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz en esta noche. Cuando vamos a tu palabra podemos escucharte, podemos conocer tu corazón y podemos aprender de ti. Yo te pido, Señor, que en esta noche hables a nuestra vida, respondas a esas preguntas, seas tú, Señor, esa provisión para cada necesidad o situación que estamos viviendo,
y que hoy, Señor, nos vayamos de este lugar entendiendo de que tú hablas a nuestra vida, que tú eres un Dios que se comunica a través de tu palabra y queremos en esta noche escucharte. Ponemos este tiempo en tus manos. Yo te pido, Señor, que te lleves toda distracción, todo impedimento, todo lo que pueda, Señor, atravesarse para que tu palabra no llegue a nuestro corazón, y ayúdanos a tener nuestros sentidos dispuestos, despiertos, alertas para escuchar y recibir lo que tú has preparado, ese banquete que has preparado para nosotros hoy, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a mirar entonces la primera promesa que encontramos en este pasaje, ¿cierto? Y la encontramos ahí del versículo 29 al 32. ¿Cuál fue esa primera promesa? Que David había recibido una promesa de parte de Dios de que de su descendencia iba a venir el Mesías. Y se cumplió, porque ahí empezamos a leer cómo en Jesucristo se cumple la promesa que Dios le había dado a David. Pero si usted mira ahí en el versículo 25, antes de lo que leímos, hay una cita del Salmo 16, del 8 al 11, pero vamos a leer ahí en Hechos, versículo 25, dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Esa es una cita del Salmo 16 que hace Pedro el día de Pentecostés. Ahí en el capítulo 2 estamos el día en que descendió el Espíritu Santo y pasó una cosa increíble que ahorita vamos a hablar de eso. Pero Pedro se levanta y empieza a predicarle a la gente que estaba ahí reunida. Y entre esos él cita varias cosas, pero entre esos cita ese salmo. Y en ese salmo nos está diciendo que David escribió que Dios le había prometido que de su descendencia vendría el Mesías. Y dice en los versículos que leíamos ahora, el 29, dice que David no hablaba de sí mismo, sino que siendo profeta habló de la resurrección de Cristo, de que vendría el Mesías y de que iba a resucitar. Entonces yo veo muy interesante aquí dos cositas. Una es cómo David cree en la promesa que Dios le dio y escribe el salmo. Usted y yo podemos ir ahí a los salmos y buscarlo y ver todo lo que David escribió, ¿cierto? David tenía fe de que iba a venir el Mesías, pero sabe, él no vio al Mesías, ¿cierto? Él no vio su promesa cumplirse. Pero David no solo recibió una promesa, sino lo otro que yo veo es que David escribe el salmo y comparte la promesa con el pueblo, recordando y reconociendo que Dios les había dado una palabra de que iba a venir el Salvador, que iba a venir el Mesías. Entonces me llama mucho la atención esa fe de David, ¿cierto? Pero en esta parte que leemos, quien habla es Pedro. Pedro cita a David, pero Pedro empieza a decir, el versículo 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y uno dice, wow, Pedro hacía unos días antes había negado a Cristo. ¿Recuerdan esa historia? Le había negado 3 veces, ¿cierto? Y entonces uno dice, ¿qué pasó con Pedro? Porque nada más hacía unos días había negado a Jesús y ahora estaba diciendo, vean, usted y yo fuimos testigos de Cristo y de que Él resucitó. O sea que las personas que estaban ese día ahí presentes escuchando a Pedro también habían visto a Jesús ir a la cruz, pero también habían visto a Jesús resucitar. Y la primera pregunta que yo les hago en esta noche: ¿conocen ustedes a ese Cristo resucitado? ¿Realmente ese Cristo está en su vida y usted reconoce que Él resucitó? Porque sabe que esa es la base de nuestra fe, creer en que Cristo resucitó y que Él vive, y lo cantamos y lo proclamamos y lo creemos. Pero si usted y yo no creemos en que Cristo resucitó, como decimos por ahí, empaque y vámonos, porque esto no tiene ningún sentido, ¿sí? Esa es la base de que nosotros estemos en este lugar, de que creemos que Él resucitó. Y que hoy usted se vaya con ese pensamiento: usted es testigo
de Cristo y de este resucitado? ¿Realmente usted ha sido testigo? ¿Ha conocido al Cristo resucitado en su vida? Creo que Pedro nos deja muy claro que él sí lo había conocido, ¿sí? Que él dice con tanta claridad y con tanta seguridad: Cristo resucitó y yo fui testigo, pero no solamente yo, sino todos ustedes. Y la segunda promesa que encontramos en este pasaje es la promesa que Jesús le hace a los discípulos, y esa promesa la encontramos ahí en el capítulo 1 de Hechos, del versículo 4 al 5. Dice Jesús que antes, él ya había resucitado, y dice Jesús que antes de ir, él ascender al cielo, les dice estas últimas palabras. Y está el versículo 4: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, ¿qué les dijo Jesús antes de irse? Espere un momentico que viene una promesa. Va a venir el Espíritu Santo y ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Esperen nomás. Pero me gusta también otra cosita acá, y es que dice que esperaran la promesa del Padre. O sea que Jesús también no solamente les cuenta que esperen que va a venir una promesa, sino que así como David compartió la promesa del Mesías a través del Salmo, Jesús también es un buen ejemplo de decir que está compartiendo promesas, ¿cierto? Porque dice la promesa ¿de quién? Del Padre. Entonces Él les dice: yo quiero que ustedes también reciban esa misma promesa, y les comparte que el Padre les va a enviar el Espíritu Santo. Y si vamos al capítulo 2, yo quiero que leamos versículos 1 al 4, donde encontramos el cumplimiento de la promesa, ¿cierto? Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué pasó en esta segunda promesa? Que se cumplió, ¿sí? Ya vimos que se había cumplido la promesa de David, ¿cierto? Pero ahora en estos versículos vemos que Jesús, lo que les había prometido que iba a venir del Padre, se había cumplido. Seguimos viendo cómo la palabra de Dios se sigue cumpliendo, y ahí no lo podemos ver claramente. Pero cuando Pedro les está ahí hablando, dice el versículo 33 que leíamos ahora: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ya no solamente eran testigos de que Cristo había resucitado, sino que ahora les dice: ustedes han visto y han oído que la promesa que Jesús nos hizo se cumplió. Ahora no solamente, yo siempre pienso que Pedro de alguna manera fue espectador de la promesa de David, pero ahora Pedro se vuelve protagonista de las promesas. Ahora no solamente ve que la promesa de David se cumplió, sino que ahora él experimentó que las promesas que Dios le daba se cumplían. Y ahora él dice: yo tengo toda la seguridad de que Jesús, el que ahora es Cristo, el que ahora es Mesías, el Señor, me cumplió. ¿Cómo no se va a levantar Pedro con tanta autoridad y con tanto denuedo a hablar y a predicar ese día, si es que él estaba experimentando el cumplimiento de la promesa de Dios? Y en esta segunda promesa me llama la atención cómo Pedro no solo a veces yo pienso, pareciera como que lo decía con tanta autoridad, como con tanta realidad de que era la palabra verdadera, que es como si se le hubiera ido todo el miedo, todo el temor. Y yo no sé ustedes, pero cuando uno sabe que
que Dios cumple sus promesas y que lo vivimos y lo experimentamos como Pedro, eso se va como todo el miedo, todo el temor, y usted va para adelante para las que sea con el Señor, porque usted sabe y tiene tanta seguridad en su corazón de que Dios está cumpliendo, de que Él está haciendo y de que su palabra es verdad, que su palabra es real, ¿cierto? Y ahora vamos a mirar una tercera promesa, y en esta tercera promesa vamos a ver cómo todo lo que Pedro había hablado empezaba como a tener sentido. Y vamos ahí al versículo 37 que leíamos ahora. Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esa palabra compungieron me llama mucho la atención, porque en otra versión dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón. Y ahorita leyendo encontré otra definición, y dice que ese compungir significa perforar hasta atravesar. O sea, no es solamente que la palabra de Dios les llegó, no dice: ay, la palabra llegó a mi corazón. Pero cuando la palabra de Dios realmente perfora hasta atravesar su corazón, es cuando usted y yo decimos: Señor, ¿qué tengo que hacer? Cuando Pablo iba todo, ¿qué podemos decir? Todo feliz, con cartas y todo, diciendo ir a perseguir a los cristianos y todo esto, pasa que Dios le habla y se cae y pasa de todo, y escucha al Señor que le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, y puede escuchar la voz de Dios. Y algo pasa en la vida de Pablo que después vemos más adelante, que fue el gran apóstol, ¿cierto? Y a mí me llama la atención eso, cómo cuando usted y yo podemos escuchar la palabra de Dios, algo tiene que pasar en nuestra vida. No simplemente usted la escucha y sale y se va, algo tiene que pasar. Y cada vez que, siempre repito esta frase, y es que cada vez que yo abro este libro, yo puedo escuchar la voz de Dios. Y si yo escucho la voz de Dios, algo tiene que pasar en mi corazón. Y dice que la palabra de Pedro, ¿pero cuál era la palabra de Pedro? Lo que decía la Biblia. Pedro lo que hizo fue coger todas las citas bíblicas y empezó a contarles y a explicarles cómo ese día se había cumplido la escritura. Entonces, ¿qué fue lo que escuchó la gente? La palabra de Dios. Y esas palabras de Dios a través de Pedro es lo que hace que la gente que estaba en ese lugar en ese momento diga: esas palabras atravesaron, perforaron mi corazón. Decía también como agitar violentamente, es como, decía también, herir en lo vivo. O sea, es como una cosa que uno tiene que sentir allá adentro en el corazón, que interviene Dios, y usted no hay forma de decir que no. Cuando Dios entra con su palabra, hay algo tan poderoso que transforma su vida. Y me llama la atención versículo 12 y 13 también del capítulo 2. ¿Quiénes estaban reunidos? ¿Sí? Y ahí antesito de esos versículos dice que había gente de una cantidad de naciones y de pueblos y de países y poco de gente reunida. Pero el versículo 12 dice: estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Y ahí me llama la atención dos cosas. Cuando usted empieza a ser transformado por la palabra de Dios que penetra en su vida, y usted empieza a dejarse transformar por esa palabra, la gente va a ver que usted va a cambiar, ¿sí? Y empiezan a pasar cambios en su vida. Es inevitable que eso no pase, porque la palabra de Dios está obrando dentro de nosotros y algo va a pasar, ¿cierto? Y usted va a empezar a cambiar, y usted va a empezar a ser diferente, y usted va a empezar a ser transformado por su Espíritu Santo. Y en medio de ese proceso de transformación, la gente, sobre todo la gente más cercana, que son en su casa, se van a dar cuenta que algo le está pasando, que algo está cambiando. Hace muchos años, bueno,
unos años, me pasó cuando yo empecé a conocer del Señor. Mi papá, yo antes de conocer del Señor fui muy grosera con mi papá, pero muy grosera. Yo sentía que mi papá había hecho algo que no merecía que él tuviera ninguna autoridad sobre mi vida. Entonces lo irrespetaba, lo trataba mal, era muy grosera. Pero a medida que yo llego a la iglesia y empiezo a ser transformada por la palabra y Dios empieza a hacer una obra en mi vida, inconscientemente empezaron a hacer cambios en mí. Y uno de esos cambios fue que un día escuché a mi papá hablando con un amigo que le decía: oiga, esa muchacha ha cambiado tanto. Y el amigo le decía: sí, ¿por qué? No, es que desde que está yendo a esa iglesia, ese mal genio le ha cambiado. Entonces, a mí eso me sorprendió porque yo no me había dado cuenta que mi carácter estaba empezando a cambiar. Pero mi papá, que estaba en mi casa, sí estaba viendo ese cambio. Entonces hay gente que se va a asombrar, como esos que estaban el día de Pentecostés. ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Dice que estaban atónitos y perplejos, asombrados, increíble, ¿qué es lo que está sucediendo en este día? Pero así como se van a asombrar y como mi papá se alegraba de que estaba pasando algo, también va a haber gente que se va a burlar de usted. Y va a decir: no, usted le lavaron el cerebro, usted se enloqueció, usted se volvió una aleluya y pandereta y no sé qué le dicen a uno. Y le van a decir una cantidad de cosas y se van a burlar. Pero hoy quiero darles una buena noticia. Aunque eso llegue a pasar en su vida, aunque haya gente tanto que se asombre como que se burle, un día esas personas van a responder y le van a decir a usted: su vida, su testimonio, lo que usted me ha enseñado, traspasó mi corazón. ¿Qué tengo que hacer? Entonces nunca deseche a una persona que se burle de usted porque se volvió cristiano. Todo lo contrario, siga avanzando, siga creyendo en lo que Dios está haciendo en su vida, porque un día esos que se burlaron también se van a acercar y le van a decir: yo quiero, ¿qué tengo que hacer? Porque esos estaban ahí presentes ese día, y de esos también ese día dijeron: Pedro, ¿qué tengo que hacer? Y si usted lee más adelante el versículo 41, dice que ese día fueron añadidas como 3,000 personas y se bautizaron. Imagínense, esos que se habían burlado no solo creyeron, se bautizaron. Esos que se van a burlar en algún momento, un día se van a bautizar y van a decir: gracias por haberme dado testimonio, gracias por haberme sido ejemplo, gracias por contarme de la palabra, porque un día el Señor los va a transformar. Amén. Seguimos creyendo de que la palabra de Dios va a perforar hasta atravesar el corazón, no solo de nosotros, sino de otros muchos que van a escuchar a través de nosotros. Y bueno, ya viene Pedro y les dice: ¿qué tienen que hacer? Se las tengo, fácil. Miren, ¿usted qué tiene que hacer? Arrepiéntase, bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Usted qué tiene que hacer? Yo no sé el Señor qué tenga que decirle en esta noche. Tal vez usted ha venido con preguntas, tal vez usted tiene que tomar decisiones en esta noche y ha venido queriendo decirle: Señor, ¿qué tengo que hacer? Pregúntele al Señor hoy, ¿qué tiene que hacer? Porque estoy segura que el Señor le va a responder y le va a decir: se la tengo. Así como Pedro le respondió a estas personas, hoy el Señor le va a responder y le va a decir: ahí está. Tiene que tomar esta decisión, tiene que avanzar. Si usted está llegando a la iglesia y usted todavía es como que: ay, Señor, ¿será que sí me arrepiento? ¿Será que no? ¿Será que dejo este pecado porque me cuesta? Tal vez hoy sea el día de decidir: Señor, yo no quiero luchar más con eso y decido caminar, porque es su vida, es su salvación la que está en juego. Y si usted ya estaba arrepentido, pues bautícese. Si no se ha bautizado, bautícese. Y si no le sirve al Señor, empiece a servirle. Y si ya le sirve, pregúntele al Señor qué más necesita que haga, porque el Señor siempre nos va a seguir guiando en su camino, en sus retos y en la voluntad que Él tiene para nosotros. Entonces estoy segura que en esta noche el Señor a cada uno quiere decirnos qué tenemos que hacer y qué quiere Él que nosotros hagamos. Y en medio de eso, quiero contarles un poquito del versículo 39. Dice que esa promesa es para nosotros,
pero dice también para sus hijos y todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y Pedro entonces este día no solamente les dice arrepiéntanse, bautícense, sino que también les dice: yo hoy les voy a compartir la promesa que yo recibí hoy, el Espíritu Santo que descendió sobre nosotros hoy. Esa misma promesa es para ustedes, y yo vengo a contarles en esta noche eso, que esa promesa que fue derramada el día de Pentecostés también es para ustedes hoy, pero no solamente para ustedes, para sus hijos, para las nuevas generaciones que vienen después de nosotros, porque están creciendo niños a través de nosotros, están naciendo niños, y esos niños, esos adolescentes que vienen después de nosotros son las nuevas generaciones que se van a levantar, y para ellos también es esa promesa. Pero hay una parte ahí del versículo que dice: para todos los que están lejos. Y como decía el pastor, ahora yo vengo a contarles quién soy y para dónde voy. Y como dijo el pastor, soy Emma, y mi proyecto se llama Compartiendo la Promesa. Ahorita al final vamos a entregar, los que quieran recibir la tarjetica la pueden llevar. Compartiendo la Promesa nace de la intimidad mía con Dios, porque creo que el primer lugar donde Dios habla en nuestra vida es ahí, en el lugar secreto, donde usted va y busca al Señor y empieza a escuchar la voz de Dios. Y resulta que hace muchos años, cuando yo empecé a conocer del Señor, hace más o menos unos 12 años, creo que antes de ser bautizada, yo oraba y oraba y oraba y leía la palabra y buscaba, y era como un fuego dentro de mí que yo quería más y quería conocer más al Señor, y eso la pastora me daba un discipulado y yo lo terminaba y se lo llevaba listo, y ella me entregaba otro y yo se lo llevaba y así, que era como un anhelo de querer más de la palabra. Y en medio de ese tiempo que lloraba y estudiaba la palabra, yo le cantaba una canción al Señor, no sé si la han escuchado, que dice: heme aquí, Señor, envíame, si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Y después dice: yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Y cantándole esa canción yo le decía: Señor, yo voy a ir a donde tú me lleves, yo quiero ir a predicar, yo quiero que otros experimenten lo que yo he vivido. Y oraba, y yo tengo un cartel en mi habitación que puse como de intercesión, y yo veo ahí y leo y digo: wow, yo oraba por un poco de países, de personas, de familia, de amigos. Y yo le decía, cantando esa canción al Señor, le decía: yo quiero ir, Señor, donde tú me quieras llevar, yo quiero ir. Y hoy digo, uno hace unas oraciones como en una inconsciencia que Señor como que se las toma en serio, pero uno es muy inconsciente a veces porque le hace unas oraciones al Señor que no entiende, y en ese momento les juro que yo no entendía qué era lo que le estaba orando al Señor. Ahora soy un poquito más consciente de esas oraciones y que el Señor se la toma en serio, porque aquí estoy. Y en ese lugar, a solas con el Señor, fue cuando yo empecé a sentir que eso que yo estaba viviendo, que esa palabra que estaba traspasando mi corazón y que estaba experimentando con el Señor, yo no me podía quedar con todo. O sea, qué tan bonito, qué cosa tan linda que yo estaba viviendo. Yo tenía que contarle a otros, tenía que compartir con otros las promesas que Dios estaba cumpliendo en mi vida y cómo otros también podían recibirlas. Y así es como empiezan a hacer este proyecto, Compartiendo la Promesa. Años después el Señor me dice una palabra y me dice: te voy a llevar a muchos países a llevar una antorcha encendida que será mi palabra. Y yo lloré, me emocioné, y tan bonito, y lo escribí por allá, y a mí se me olvidó. Como cosa rara a veces, ¿cierto? A uno se le olvida lo que el Señor le dice. Y unos años después volvió el Señor y me dijo: te voy a llevar a muchos países a llevar mi palabra. Y ahí yo dije: ay, esto como que está en serio. Y llegué a un lugar en Europa donde el Señor me mostró que en un solo lugar hay muchos países representados, porque es un lugar donde llegan extranjeros e inmigrantes de muchos lugares.
especialmente de trasfondo islámico. Y en ese lugar el Señor me lleva para mostrarme, tuve la oportunidad de estar en ese lugar durante 3 meses y el Señor me lleva hasta allá para mostrarme y decirme, mira que en este solo lugar hay muchos países y aquí se necesita compartir esas promesas que el Señor quiere dar a otras naciones. Y le decía al Señor, si ellos te conocen acá, ellos son los que en un futuro van a ir a sus países sin problema de visa, de idioma, de cultura, de costumbres, porque son sus países, y ellos van a ser esa mano extendida para que el reino de Dios se extienda a otras naciones y a muchos países. Yo digo, es un sueño grandísimo, ¿cierto? Es un sueño grande que yo hago parte de un pedacito de ese gran sueño del Señor y creo que el Señor me ha llevado y quiere llevarme de nuevo a ese lugar para compartir las promesas que el Señor tiene para nosotros y tiene para ellos, y cómo a través de ellos también vamos a hacer que el reino de Dios se siga extendiendo a muchos países y vamos a llegar a otros lugares. Pero en medio de eso el Señor también me llevó a entender que los dones y los talentos que había puesto en mis manos era lo que Él quería usar para yo ir a ese lugar. Y yo vengo de una familia de artesanos, somos fabricantes de instrumentos y, digámoslo así, he desarrollado habilidades en mis manos para las manualidades. Bueno, tejo, hago manillas, cositas, aprendí a pintar, aprendí, bueno, a restaurar instrumentos y todo esto. Y aparte pues vengo de una familia de músicos, entonces yo le dije, Señor, pues eso es lo que tú me has dado y yo creo que a través del arte y de la música son los medios que el Señor quiere usar en mi proyecto de vida para compartir las promesas de Dios con otros. Pero quiero que hoy en esta noche piense qué tiene en sus manos que el Señor puede usar, porque el Señor quiere usarle también a usted, aquí en este lugar donde usted está. Y yo no sé si el Señor quiere tal vez levantar misioneros también de este lugar y en un futuro saldrán, así como yo me estoy yendo ahora, de pronto ustedes también envíen sus propios misioneros. Y yo no sé el Señor qué quiere hacer con su vida, pero pregúntele al Señor, porque lo que el Señor le dio a sus manos, esos dones, esos talentos, las capacidades y habilidades que usted ha desarrollado, Dios las quiere usar para que otros puedan conocer las promesas de Dios que no solamente ha entregado a nuestra vida, sino que quiere que nosotros se las entreguemos a otros. ¿Dónde? No sé, yo les vengo a contar mi historia y vengo a contarle lo que el Señor siento que puso en mi corazón y me ha mostrado, pero quiero animarlos a que ustedes también puedan descubrir lo que el Señor ha puesto en ustedes y quiere usar para que ustedes también sigan extendiendo el reino de Dios aquí y allá. Siempre recuerdo a un predicador, a un misionero que decía, solamente hay 2 lugares para predicar o para enseñar o para llevar el evangelio, aquí y allá. Allá donde el Señor quiera mandarnos y aquí donde nosotros estamos hay una tarea por hacer. Entonces el Señor quiere usarle, no quiere que nosotros sigamos ahí solo sentados. Yo creo que el Señor quiere activarnos y decir, yo he entregado dones, talentos en sus manos y quiero usarlos. Así como Pedro ese día se levantó y empezó a predicar, y ya de pronto conocen un poco la historia de Pedro, todo lo que Dios permitió que él hiciera luego. Pero esa historia no solamente se queda acá en la palabra, esa historia tiene que pasar a nuestra vida y reconocer que el Señor, así como lo hizo con ellos, quiere hacerlo con nosotros. Amén. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos diga qué tenemos que hacer. Pregúntele en esta noche al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué dones, qué talentos el Señor ha puesto en sus manos? ¿Y qué quiere el Señor que usted haga en el lugar que está? Tal vez su campo de acción es su familia, son sus hijos o sus hermanos o sus padres, o tal vez el Señor lo ha puesto en un lugar de trabajo, en un colegio o en una empresa, o usted tiene un negocio, no sé el lugar que usted está, pero los dones que Dios ha puesto en sus manos, cocinar, arreglar carros, arreglar motos, pintar, construir, todo eso es parte de la extensión del reino de Dios
Y el Señor quiere usar su vida, quiere usar mi vida para que nosotros seamos parte de compartir las promesas que el Señor tiene para otros. Amén.